¿Qué tal? Un gusto saludarlos. ¿Cómo les va? Bien, recién adelantábamos, ¿no?, que ya ingresó al Congreso de la Nación este proyecto de ley. Bueno, le decimos semáforo sanitario, parámetros sanitarios, epidemiológicos, bueno, distintos términos. De hecho, estamos hablando de herramientas que daría el Congreso de la Nación con rango de ley para que se puedan aplicar ante el aumento de contagios. ¿Qué detalles nos puede dar de este proyecto que ya está en el Congreso? Bueno, en principio es un proyecto equilibrado, razonable, que atiende a un sistema federal de gobierno en el cual atiende a las medidas, a las competencias que tienen que cada uno de los gobernadores y gobernadoras, los municipios y el gobierno nacional. Recordemos que como Estado estamos obligados a cuidar, a preservar y a proteger la vida y la salud de los habitantes, y como tal lo que se propone es un esquema general con parámetros epidemiológicos y sanitarios muy precisos, que establecen inmediatamente si se está en un bajo riesgo epidemiológico, y en ese caso solo rigen las medidas de prevención general, uso de barbijo, distancia social, ventilación, etcétera. En los lugares de alerta de riesgo epidemiológico medio, que en ese caso también rigen, por supuesto, las prevenciones generales, pero se espera que gobernadores y gobernadoras puedan adoptar las medidas necesarias para no pasar a un riesgo epidemiológico más alto. Entonces allí sí ya se suspenden, por ejemplo, viajes de egresados, de jubilados, reuniones sociales en los domicilios particulares de más de 20 personas. En riesgos epidemiológicos altos ya empieza una situación más preocupante, digamos, las medidas adoptadas no han cumplido los frutos, se está en un riesgo más grave. En ese caso se adoptan una serie de medidas que tienen que ver con cierres de algunas actividades que están detalladas en la ley, y la restricción de circular entre las 24 y las 6 de la mañana, y los locales comerciales y los lugares gastronómicos que tienen que cerrar a las 23 horas para poder llegar al momento de restricción de circulación. Son medidas a las cuales se pueden adicionar medidas que adopten gobernadores y gobernadoras. Ay, qué pena que se cortó. A ver Bien. si podemos retomar el contacto. Darío, ahí estábamos leyendo un poquito. A ver, Vilma, creo que la recuperamos. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. Ahí está. Yo Ahí está. decía que en los lugares de alto riesgo epidemiológico, gobernadores y gobernadoras tienen que tomar medidas adicionales que puedan ver para mejorar la curva de contagios. Y estas medidas, aquí introducimos algo novedoso, deben en todo siempre testearse los resultados que han tenido antes de prorrogarlas, suspenderlas, morijorarlas, o al revés, agregar o reemplazarlas por otra, o agregar adicionales. Y en estos casos, si se ve que no han cumplido con el objetivo en alto riesgo epidemiológico, el gobierno nacional allí tendría facultad para tomar medidas adicionales a fin de que no se entre en alarma sanitaria, que es cuando ya está muy tensionado el sistema de salud, son muy altos los contagios, muy alta el ritmo de crecimiento de los contagios. En alarma, en situaciones de alarma, esto rige solo para aglomerados urbanos, departamentos o partidos de más de 300.000 habitantes, las restricciones son mayores. La restricción a circular se propone que sea entre las 20 horas y las 6 de la mañana. A las 19 cierren locales gastronómicos y comercios. Sí. Y se plantea allí que quede suspendida la modalidad presencial de las clases, de forma tal de que con un tiempo muy corto se pueda acortar y achicar el número de contagios, la incidencia y la atención sobre el sistema de salud, para poder volver al mediano riesgo y recuperar cuanto antes la normalidad. En estos casos también gobernadores y gobernadoras pueden adoptar medidas
y también puede hacerlo el gobierno nacional a fin de evitar la saturación del sistema de salud y al fin de evitar también una alta cantidad de muertes que tanto tenemos que lamentar los argentinos, porque a medida que los contagios son mayores, mayores muertes tenemos que lamentar. Entonces, creemos que hay un sistema muy equilibrado que se está planteando, que establece una forma escalonada para adoptar medidas y que ya ante una situación muy grave se toman medidas más gravosas por un tiempo pequeño, que se tienen que controlar y medir su eficacia para poder cuidar la vida y la salud de nuestra gente, en definitiva, que es un deber que tiene el Estado argentino. Sí. Ibarra, en estos casos, en los de alto riesgo o en los de alarma, y que los gobernadores o quienes dirijan los distritos no quieran acatar lo que dice la ley, ¿qué pasa? Mire, esto vamos a decir es lo que pasa cuando no se cumple la ley. Hay un incumplimiento de la ley y no es el Poder Ejecutivo al que le corresponde medir cómo funcionan o cómo se califica la conducta de otras autoridades. Lo que todos sabemos es que las normas federales están llamadas para ser cumplidas. Digamos, nosotros tenemos en nuestro país un montón de normas nacionales dictadas por el Congreso para preservar la vida y la salud, como es, por ejemplo, la lucha contra el alcoholismo, que prohíbe en todo el país venderle alcohol a menores de 18 años, a niños, niñas y adolescentes. Esta es una norma que ha dictado el Congreso Nacional para preservar la salud y es aplicable a todo el territorio. ¿Quiénes la deben cumplir? Todos, los gobernadores, gobernadoras, intendentes, el Gobierno Nacional, cada uno en su ámbito. Lo que necesitamos como sociedad para poder enfrentar una pandemia tan grave como la que vivimos es tener diálogo, es reconocer la gravedad de la situación, saber que estamos en situaciones de vida o muerte, saber que es muy traumático para una sociedad que no pueda dar un tratamiento adecuado a la salud cuando la gente lo requiere y que tenemos que ser racionales, que tenemos que saber la gravedad en la que estamos y que las normas en un país organizado con institucionalidad están para ser cumplidas. Así que vamos, como corresponde en una democracia, vamos a debatirlo, vamos a discutirlo. Esperamos que se comprenda que esta pandemia no se hace y no se enfrenta en situaciones de rispidez, de agresión sino en situación de juntar voluntades para hacerlo. Tenemos una responsabilidad muy grande quienes gobernamos en todos los ámbitos de dar una respuesta para una ciudadanía que que tiene miedo, que está angustiada, que tiene preocupación por sus seres queridos. Ahora, Vilma, uno, claro, cómo no puede apoyar esta voluntad de diálogo de la cual habla, pero siguiendo con lo que le preguntaba recién Darío, ¿qué pasa concretamente? Porque lamentablemente lo hemos visto con el DNU, cuando un distrito no quiere cumplir con las restricciones que son necesarias en un momento de riesgo real epidemiológico, ¿es el Poder Ejecutivo el que puede intervenir sobre esa jurisdicción para que se cumplan? Mire, nosotros lo que tenemos que tratar es de trabajar para contener la pandemia. Y tenemos que hacerlo con las herramientas que tenemos y del mejor modo posible. Motivo por el cual las autoridades que corresponda tomarán las medidas que correspondan. Nosotros lo que tenemos que hacer es gobernar. Nosotros lo que tenemos que hacer es dar respuesta. Nosotros lo que tenemos que hacer es traer vacunas. Nosotros lo que tenemos que hacer es garantizar insumos críticos y es tratar de llevar por todos los medios tranquilidad a la gente en un momento de tanta angustia. No nos vamos a sumar a situaciones de confrontación que restan en vez de sumar. Las medidas federales, las decisiones tanto de un decreto de necesidad y urgencia, que es una norma federal, como las leyes nacionales están para ser cumplidas. Y hay autoridades que tienen que garantizar ese cumplimiento. Nosotros fuimos llamados
y elegidos por la ciudadanía para establecer las políticas públicas, para establecer las políticas de salud pública, y por eso proponemos esta medida y tenemos que trabajar todos los días para eso nos votó la gente y creemos que todo lo que lastime esa situación no es bueno para la ciudadanía en un momento tan complicado. Creo que si algo tiene que llamar una situación de pandemia que ha mostrado escenas dramáticas en el mundo, es a la unidad, a trabajar mancomunadamente, independientemente de la fuerza política a la que uno pertenezca. Mire, el virus no reconoce ni límites políticos ni ideologías políticas. Nos toma a todos por igual. Entonces eso es un dato central. Tenemos que hacernos cargo de esta situación y el gobierno nacional, más que nadie, tiene que estar consiguiendo los insumos críticos, trabajando como está todos los días para traer vacunas, para vacunar a la población y para evitar que esta segunda ola durante el invierno provoque mayor número de víctimas para lamentar e impedir que se llegue al desborde del sistema de salud, ¿no? Hacemos todo lo que podemos para que eso no suceda. Vilma, le agradecemos mucho este contacto. Gracias. Muy bien, un gusto y muchísimas gracias a ustedes. Igualmente.